En este video analizaré a detalle la estrategia económica que está utilizando Nayib Bukele con El Salvador. Así que ponte cómodo o cómoda para que pongas atención en este video y no caigas en las mentiras que está promoviendo la oposición, creadores de contenido y algunos medios de comunicación. Así que vamos con la información. Desde hace un par de días, muchos creadores de contenido están compartiendo una noticia donde aseguran que el IVA o el impuesto al valor agregado subirá de un 13%, que es lo que tenemos actualmente, a un 16%. E incluso algunos o muchos aseguran que ya se hizo ese aumento al 16% del IVA. Algo que sin duda sería un gran golpe para el bolsillo del pueblo salvadoreño. Pero desde ya te digo que la noticia es falsa. Todo esto surgió debido a unas declaraciones que dio Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, donde él asegura que si Nayib quiere arreglar la economía del país, debe o subir al 16% el IVA o tomar prestado de las pensiones. No tiene otra opción, según él. Entonces, ¿qué preferís? ¿Que te agarre prestado de tus pensiones o que le suba al IVA al 16% de IVA? No, ¿verdad? Subiendo al 16% obtiene lo que ahorita está agarrando de las pensiones, digamos. Este es el fragmento de la entrevista que están sacando de contexto para meterle miedo a la población, para decir que el país está arruinado, que se están robando las pensiones, etcétera, etcétera. Incluso hasta Moisés Urbina aprovecha la ocasión para meterle su dramatismo a la noticia. Bien, el panorama no está muy feliz, que digamos. Vamos a hacer una pausa para poder respirar y regresamos con un par de preguntas más. Quiere opinar del Bitcoin que tiene el país y ni siquiera conoce el valor actual de la criptomoneda. No te cubre más que la sexta parte de la... Está en 62 ahorita. No, casi 70, creo yo. No, ahorita andaba en 60. Si bien es cierto que la economía de El Salvador está pasando por un proceso de recuperación, te voy a demostrar con datos que no estamos tan mal en niveles macroeconómicos. Y para eso veamos otro fragmento que están usando de la entrevista de Carlos Acevedo para meterle más miedo todavía a la población. Estamos en niveles de deuda de ¿cuánto con respecto al PIB? 90 y... Bueno, algo. 88%, pero eso sería ya la deuda de febrero con el PIB del año pasado. El porcentaje del PIB que abarca la deuda pública de un país es un indicador que se usa para medir el nivel de endeudamiento de una nación. Es básicamente poner a la par el PIB y la deuda y ver qué porcentaje de ese PIB abarca la deuda de un país. Pero muchos periódicos y medios de comunicación están diciendo de que ya ninguna institución o inversionista extranjero va a querer invertir o financiar a El Salvador debido a esta alta deuda que tenemos en el país. Y eso es falso. Solo vean esta gráfica. Veamos todos los países que están muy endeudados o que tienen un alto índice o porcentaje de deuda pública con respecto al PIB. Muchos están poniendo el grito en el cielo porque el porcentaje de endeudamiento de El Salvador es del 88%. Pero veamos el caso de Japón, que es de más de 200%, y también tenemos el ejemplo de otros países que tienen niveles más altos. Y estos países siguen siendo financiados por instituciones extranjeras o inversionistas internacionales sin ningún problema. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo es que logran estos países financiarse estando aún más endeudados que El Salvador? Una economía en crecimiento, certeza fiscal y dinamismo económico son los tres factores que hacen que estos países, a pesar de estar endeudados, puedan ganarse siempre la confianza de los inversionistas. Y justo ese crecimiento económico y certeza fiscal es lo que está buscando el presidente Bukele para seguir generando confianza en los bonos de El Salvador. Y esto es lo que la oposición y los medios de comunicación omiten para solo ponerte los datos negativos que dio Carlos Acevedo en su entrevista, pero no te ponen el panorama completo. Que hemos terminado el año pasado con 3,5, un punto por arriba de Estados Unidos. Y yo pensaría que este año, aunque nos afecte algo la desaceleración de Estados Unidos,
vamos a crecer de nuevo por arriba de Estados Unidos, cosa que no había ocurrido en los años anteriores. Pero vamos a crecer probablemente un poquito por arriba de Guatemala, lo cual no se veía en... Pero eso es de décadas que no se veía, señor. Varios años. Un poco más que Nicaragua y que Honduras. O sea que vamos a estar en el promedio regional y en este caso por arriba de 4 países probablemente de la región. En el año 2020, debido a los estragos de la pandemia, El Salvador tuvo que endeudarse más. Esto en un año donde todos los países del mundo cayeron en números rojos. El Salvador tenía que endeudarse para poder financiar la construcción del Hospital del Salvador, todo el mejoramiento que se hizo en el sistema de salud, también las vacunas gratuitas y los kits de medicina gratuitas que se entregaron hasta la puerta de la casa, y también algunas medidas de sostenimiento económico como el bono de los $300, si lo recuerdan. Todo esto fue necesario para combatir la crisis que trajo el COVID-19. Solo vean en esta gráfica cómo justo en el año 2020 sube la deuda pública del país. Pero si me piden opinión, yo les diría que fue una medida necesaria, ya que se salvaron muchas vidas gracias a esa buena gestión de la pandemia. La deuda pública del país ha ido en aumento incluso desde antes de la pandemia. Solo veamos en esta gráfica cómo el saldo aumenta. Eso quiere decir que nunca amortizaban con pagos esta deuda y siempre que se vencían los bonos se volvían a renovar con tasas de interés más alta, algo que era perjudicial para el país. Es como si usted tuviera un préstamo con un banco y deje de dar la cuota, pues el saldo en lugar de bajar va a ir subiendo y va a ir creciendo. Así nos ha pasado a nosotros. Pero fue hasta 2023 que Nayib Bukele pagó una deuda de gobiernos anteriores que vencía ese año por un monto de $800 millones. Y él fácilmente pudo haber dejado que la deuda siguiera subiendo, pero no. Hizo ese pago para demostrarle a los inversionistas en todo el mundo que El Salvador sí paga sus deudas y puede pagar los compromisos que adquiera con esos mismos inversionistas. Entonces, luego de este pago que se hizo a la deuda, vino esta noticia. Standard & Poor's es una agencia crediticia internacional que mide el nivel de impago de los países. Es algo así como un DICOM, pero para todos los países, y mide qué tan buena paga son. Una buena calificación es muy bueno para el país, y más si este país quiere emitir deuda para financiar algún proyecto o alguna obra, y esto le permite incluso pagar menos intereses a los inversionistas. Actualmente no somos los mejores calificados ni tampoco los peores calificados en cuanto a riesgo de impago por Standard & Poor's. Emitir deuda, como ya lo dije, sirve para financiar una obra o un proyecto de un país, cuando este país no tiene una reserva de dónde tomar ese dinero. Es como si nosotros quisiéramos emprender un negocio y sí o sí, y en el casi 100% de las ocasiones, necesitamos un capital inicial para poder echar a andar el negocio. El problema en un país viene cuando se emite deuda no para hacer un proyecto o una obra, sino únicamente para cubrir el gasto corriente del Estado. Eso es lo que ha estado pasando en los años anteriores en El Salvador debido al alto nivel de endeudamiento. El gasto público o gasto corriente de un gobierno es todo aquel dinero que se usa para proyectos de beneficio para la población, para pagar los sueldos de los funcionarios de gobierno o de la Asamblea Legislativa, también para proyectos sociales o programas sociales, y también para subsidios como por ejemplo el subsidio del gas, de la luz, o también ese famoso término de la deuda política, que es ese dinero que se les da a los partidos políticos solo por el hecho de estar presentes en las elecciones. Todo eso es gasto público o gasto corriente del Estado. Todos estos gastos públicos se deberían financiar con la recaudación fiscal, o sea, todos los impuestos que las empresas y nosotros los ciudadanos pagamos al Estado.
La gestión de los gobiernos anteriores fue tan mala que se llegó a un punto donde la misma recaudación fiscal ya no alcanzaba para cubrir los gastos del Estado. Es como si usted, con ese salario que gana al mes, ya no pueda cubrir todos sus gastos y tenga que pedirle prestado a un amigo o a un familiar para poder llegar a fin de mes. Así es como El Salvador se fue endeudando cada vez más y fue emitiendo bonos para poder cubrir con ese dinero prestado esos gastos corrientes del Estado, y llegamos a un punto en que fue insostenible, entonces se tuvo que poner nuevos impuestos. Y lo de tomar prestado de las pensiones, eso lo han hecho incluso gobiernos anteriores. De hecho, ese dinero también se usa para prestarlo a inversionistas y poder generar intereses. Y eso no te lo dicen los medios de comunicación. Y ojo, no estoy diciendo que está bien tomar prestado ese dinero de las pensiones. De hecho, es una mala práctica e indica que tal vez el gobierno no encontró inversionistas en el mercado internacional que le pudieran prestar ese dinero, o quizás solamente lo tomó prestado de la administración de pensiones porque le sale más barato que prestárselo o que pedirle a los inversionistas internacionales a los cuales le debe devolver los intereses. Pero recordemos lo que hablamos antes. ¿Cuál es la receta para que un país pueda generar confianza en los inversores y que estos puedan financiarle sus préstamos? Número 1, crecimiento económico constante. Número 2, certeza fiscal. Y número 3, el dinamismo de la economía. Y el presidente Bukele ya está trabajando en estos 3 aspectos. La número 1, la economía en crecimiento, ya lo estamos viendo y lo dice el mismo Fondo Monetario Internacional. With respect to very recent developments, real GDP growth strengthened in 2023, driven by tourism and construction, and this happened on the back of robust remittances and a much improved security situation. Inflation came down, the current account deficit narrowed, and this was supported in part by lower global commodity prices. Y también el presidente Bukele asegura en una publicación de Twitter que se está trabajando con el mismo FMI en un proyecto de financiamiento para el país. Por eso es bueno los millones que está generando el turismo, porque eso hace más atractivo a El Salvador a la vista de los inversionistas internacionales. Como ya vimos también en el mercado de las viviendas que están un poco altas de precio, pues esto ha llamado la atención a las empresas constructoras y han venido a invertir acá. Y eso va a ayudar a que poco a poco se vaya equilibrando los precios de las viviendas. En cuanto a la certeza fiscal, el presidente Bukele ya está trabajando en ello. Si no, recordemos la estructuración de municipios que se ha dado, que eso va a llevar a reducir alcaldías y por ende se reduce el FODES o el pago que hace el gobierno a las alcaldías. También la reducción de diputados va a ayudar a que se paguen menos salarios de funcionarios y se han quitado también algunos programas que dejó el FMLN y esto va a ayudar a que se haga una reducción considerable del gasto público. Y en cuanto a la recaudación fiscal, pues gracias a la facturación electrónica hemos tenido estos últimos meses con la mayor recaudación fiscal en muchos años. En términos prácticos, Bukele ha reducido los gastos del Estado y ha incrementado los ingresos del Estado. Y nos falta el tercer punto, que es el dinamismo de la economía, y esto viene paulatinamente, poco a poco. Y Nayib Bukele ya trabajó también en esto. Le quitó el impuesto a las inversiones extranjeras y a las remesas, y también el impuesto de innovación y tecnología, y esto para abrirle las puertas a los inversionistas extranjeros para que traigan sus empresas al país y poco a poco se vaya dinamizando la economía en El Salvador. ¿Creen ustedes que si el presidente Bukele está pensando en subir el IVA al 16%, habría quitado estos impuestos que son también ingresos para el Estado? Creo personalmente que si el Estado estuviera buscando aumentar sus ingresos, no habría quitado estos impuestos, ni otros impuestos de los que no menciono acá.
Por eso no tiene mucho sentido el incremento del IVA. De hecho, ya lo mencionó el diputado Cristian Guevara, que es parte de la Comisión de Hacienda. Cuando le preguntaron si va a aumentar el IVA, él respondió con un rotundo no. O bueno, con un rotundo neles pasteles. Esperemos que todas estas estrategias den resultado y la economía de El Salvador crezca aún más. Esto lo antes posible por el bien del país. Recordemos que todos estamos subidos en este barco, así que es mejor apoyar en lugar de criticar negativamente al país, porque si este barco se hunde, nos ahogamos todos. ¿Qué opinas de este tema tan interesante y de cómo se está gestionando la economía del país? ¿Apoyas también las medidas que está aplicando el presidente Bukele? Espero tu opinión en los comentarios, quiero leerte y quiero también que toda la comunidad de YouTube lea tus comentarios acertados acerca de este tema. Si el video te gustó, compártelo con tu familia y amigos, suscríbete al canal y deja tu like. También te recomiendo este video para seguir analizando la actualidad del país. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.